Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. He visto valles, mi vida lo más bajo tocó. Sentí dolor en el pecho que no me soltó. He temblado tanto que hasta mi alma lo sintió. Me he destruido más de lo que piensas, pero aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Nada es en vano, siempre hay un plan. En ti hay un propósito que quizás no lo entenderás. Él nunca ha estado tan cerca, en Él te puedes aferrar. Te llevará más profundo, Él te hará cantar. Porque aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Si aún estoy aquí de pie, puedes creer cuando te digo que Él sí es más que capaz de restaurar lo que está destruido. Si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió. Y
más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Hola a todos, sed bienvenidos nuevamente a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid, a vuestro magazine dominical. Retomamos, después de este parón de una semanita, vamos a retomar un tema que dejamos pendiente hace 2 semanas, que era el tema de los gastos, de las deudas en el cristiano. Pero antes de iniciar, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan. Buenos días para otras personas que nos van a ver en otro horario. Muy bien, gracias al Señor. Contento, como te comentaba ahorita, de saber a quién servimos, de la misericordia, el amor de Dios, a quien clamamos en este momento para que llene nuestros corazones, nos hable y nos ayude a caminar por su senda, ¿no? Por esa senda estrecha para llegar a su presencia en algún momento cuando Él así lo requiera, nos llame. Así es. Recordemos que estamos viendo un poquito el tema de finanzas a nivel general, y en el último programa nos quedamos sin ver varios puntos, ¿no? Ahí estamos hablando en este caso de cristianos, ¿no? Que muchas veces podían decir, bueno, pero Señor, si yo oro, si yo te sirvo, si yo sirvo en un ministerio, si yo hago mi devocional, tal cual. Pero Señor, las deudas me agobian, no puedo salir adelante, tengo más deudas que beneficios, tengo más gastos que ingresos. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿No? Y es que debemos de estudiar la Biblia, lo que siempre decimos, sumamente importante para poder buscar la respuesta. Recordemos que Dios nos habla a través de la palabra, ¿no? Y la Biblia nos habla de los gastos que debemos de tener, que no debemos de tener, nos habla de las deudas y mucho más. Así que en este espacio de hoy vamos a intentar resolver estas 2 cuestiones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los gastos que un cristiano y una cristiana deben de tener, cuáles no deben de tener, y vamos a ver por qué muchas veces llega esas deudas tan fuertes que nos llegan a ahogar y desgraciadamente a muchos los llegan a tener en la quiebra, ¿no? Importante eso. Antes de iniciar, quiero irme a la Biblia, quiero irme al libro de los Proverbios. Quiero ir a Proverbios capítulo 27 y el versículo 23 y 24 quiero leerlo de traducción al lenguaje actual para que puedas entender un poquito mejor lo que el Señor dice. Y dice, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. ¿Ok? Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso, fijemos la recomendación que nos da el Señor en el libro de los Proverbios: cuida bien tus rebaños, cuida bien tu economía, cuida bien tus ingresos, ¿no? Alex, no sé si te ha pasado muchas veces esto que comentábamos, ¿no? De quizá hermanos y hermanas en la fe, de decir, no llego a final de mes, inicio y si tengo para comer, no tengo para pagar y no tengo muchas veces ni cómo llegar al propio trabajo, ¿no? En los propios cristianos. Sí, claro. Pues, hermano, yo como testimonio lo digo, es parte de las cosas que yo viví mucho tiempo. Hay muchas cosas en mi vida financiera que aún me hace falta corregir y que le pido a Dios sabiduría por el tema, pero yo recuerdo mucho esos primeros años porque, claro, yo no toda la vida he sido cristiano, entonces venía, de hecho, de una situación económica bastante compleja, porque eso sí he sido más bueno para los negocios. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, si un negocio me fue mal y en ese año me quedé sin trabajo, no, eso fue complicado, pero bendito Dios, eso dio pie también, esa situación la utilizó Dios para que yo conociera su palabra. Y entonces empecé a aprender algunos principios que para mí son
esenciales. Para mí el tema del diezmo es esencial. Lo practico desde que me lo enseñaron y para mí ha sido una bendición muy grande. Yo, a veces cuando estoy hablando con mi familia y doy testimonio de eso, yo les decía, yo tenía momentos en donde nosotros decía, Joana, oremos para que nos alcance para lo del mercado porque vamos como corticos. Y la provisión de Dios ahí de esa manera y llegar a momentos en donde yo le decía a Joana, ¿hace cuánto no oramos? No oramos diciéndole, Señor, así específico, Señor, que nos alcance para el mercado. La bendición de Dios ha sido progresiva y nos prospera de tal manera que hoy claramente siempre damos gracias por los alimentos, damos gracias porque el Señor provee la alacena. Yo quiero que me entiendan, pero no la oración de, Señor, haz que rinda acá porque no sé si alcance o échele ojo a la caja y que no, ya no pase eso, no sé a cuánto les ha pasado. A mí me ha pasado. Y creo que tantos creer en la palabra de Dios, Dios nos manda a ser buenos mayordomos de lo que Él nos da, ¿cierto? En todas las áreas de la vida, porque a veces pensamos como el diezmo, creemos que todo es plata, y no, o sea, también hay que saber diezmar de tu tiempo para Dios. Cuando uno ora, pues está diezmándole también a Dios de su tiempo, de algo que no va a volver, bueno, básicamente mayordomía también del tiempo. Entonces los recursos que Dios nos da es muy importante aprenderlos a administrar y distribuirlos de manera correcta y claramente nunca perder la fe que el Señor poco a poco nos ayuda a ir saliendo de todas esas situaciones. Para mí eso es clave y eso es como ese principio. De ahí para allá el Señor en su palabra nos enseña acerca de la deuda, nos enseña acerca de dar, nos enseña acerca de pagar, ¿cierto? Entonces, pues digamos que en contexto general, eso diría yo, pues para que empecemos a profundizar ahora poco a poco en cada uno de los puntos. Así es. Fijémonos que hay veces, ¿no? Y que cuando uno recibe su salario porque está trabajando, ¿no? Hay veces que cogemos ese salario y de una nos ponemos no a derrochar, sino a gastar, es decir, tengo que pagar esto, y cuando te das cuenta, te has quedado sin dinero, ¿no? Y es importante, tenemos un Dios de orden, y con Dios hay que hacerlo todo en orden. Y el tema de la economía también, ¿no? Quizá puedes sonar antiguo, pero es importante hacer una planificación de gastos, ¿vale? Sentarte y hacer, es decir, cuando tú recibes tu ingreso, plantéate ciertas preguntas, ¿no? Plantéate preguntas como ¿cuánto tienes? ¿O cuánto ganas? ¿Con qué cuentas? ¿Vale? ¿Cómo estás invirtiendo el dinero? ¿O en qué estás gastando el dinero? ¿No? Uno tiene que hacer una planificación de gastos, que se llama, para poder afrontar a todo y ver realmente lo que sucede, ¿no? Hay veces, no me quiero meter en este tema, pero sí es importante también en la hora de la planificación de gastos, un poquito lo que decía Alex. El tema del diezmo, ¿vale? No es el tema que vamos a predicar ni que vamos a enseñar hoy, pero hay veces que en la propia cuna cristiana sucede, ¿no? Que recibimos nuestro salario y decimos, bueno, tanto para el alquiler, tanto para la luz, tanto para el gas, la comida. Uy, pero es que no me llega para el diezmo. Y es que estamos haciendo esa repartición mal. Es que lo primero que debemos de coger cuando nos llega nuestro salario es decir, primero el diezmo, ¿vale? Y ahora sí, y yo te puedo asegurar que cuando llegues no me llega para esto, tranquilo, que Dios te hará la bendición para que te llegue. Sí, pero no sé si te ha pasado, Alex, que muchas veces, hermanos y hermanas en la fe, sucede esto, ¿no? Que el diezmo lo ponen lo último y, Señor, no me llegó para el diezmo. Es bastante importante. Total, es lo que te digo. Siempre creo que nosotros debemos darle orden a nuestra vida y eso también parte desde creer en su palabra, en todo lo que nos ha dicho. No claramente, alguien lo decía de esa manera,
el 100% es de Dios. Lo que nosotros decimos, Señor, gracias por el trabajo es lo que te da la provisión, el 100% es de Dios, y que uno disponga ese 10, pues no es eso. Debe uno aprender, y Dios sobre eso le bendice. Mira que hablando de lo que tú mencionas, la palabra de Dios en Lucas 14:28, nos habla Cristo acerca del tema. Yo sé que Dios ahí no está hablando del dinero, pero es muy particular que Dios utilice este ejemplo, esta analogía, para hablar de lo que cuesta seguirlo a Él. Pero acá nos dice en este versículo 28, donde dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Sí? Que es lo que tú estás hablando, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso es la importancia de la planificación, ¿sí? Eso es un principio, no podemos olvidar eso. A mí eso me ha costado muchísimo, porque yo siempre pues, no tuve esa cultura, desafortunadamente. Y entonces aprender a que uno tiene que planificar, ser estricto y hacer sus cuentas y mirar si ahora puedo hacer esto o es algo que debo hacerlo después, ¿no? Entonces eso claramente habla de la conveniencia de las deudas. Estamos en un mundo que nos enseña a ser consumistas, y adicional a que todo tiene que ser ya. Entonces, si yo necesito algo, el mundo no me va a enseñar a que, bueno, prográmese y ahorre y cómprelo. El mundo dice: no, ¿para qué esperar si lo puedes hacer ahora? Y además lo puedes pagar el próximo año. Entonces uno dice: ay, no, sí, no sé qué. No se da cuenta que está pagando 2 y 3 veces más las cosas, que a veces esa mala práctica lo lleva a que se acumulen muchas deudas en ciertos espacios de tiempo donde lo sobra a uno las deudas, lo que tiene que pagar contra lo que le ingresa. Entonces empieza eso a hacernos esclavos, ¿no? Nosotros decimos: no, la esclavitud se acabó. La esclavitud se transformó, más no se acaba. Ha generado, ha extendido sus tentáculos hacia otras maneras. Y esa es ese consumismo nos lleva a estar estresados. Yo perfectamente puedo contar de momentos en donde yo físicamente no podía dormir de la cantidad de deudas, y eso me enfermaba, gastritis y todas esas cosas. Y uno puede decir, y si te contara que mis ingresos no eran malos, pero no importaba lo que recibía, porque claramente lo que gastaba era superior a lo que recibía. Entonces no es una cuestión a veces de cantidad de lo que le ingresa, sino en mala administración. Exactamente. Fijémonos que esto es un tema controversial donde quiero entrar ahora, porque hay gente que lo ve bien y gente que no lo ve bien. Dicen que uno de los secretos principales para vivir en bendición, ¿no?, y abundancia. Fijémonos que estamos hablando de bendición y abundancia, ¿vale? Acordémonos de estos dos términos. Está en qué? En controlar nuestros gastos, ¿vale? Y una de las maneras de hacerlo es la siguiente. Y aquí es donde digo que viene la controversia. Dicen que es aprender a contentarse con lo que se tiene, ¿vale? Que es la doctrina del contentamiento, por llamarlo así, ¿no? Dice que debemos de aprender a estar contentos y agradecidos con Dios, con lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Que hay gente que ¿por qué digo que es controversial? Porque hay gente que lo malinterpreta con conformismo. Es que tú no asciendes en la vida porque eres un conformista. Es que tú no tienes esto, no tienes un techo porque eres conformista. ¿Sabes? Es decir, cuidado, porque aquí te está hablando de contentamiento. Y la Biblia lo dice, no es algo que yo estoy diciendo. Fijemos lo que dice Filipenses. En el libro de los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el versículo del 11 al 13 nos dice, de la Nueva Traducción Viviente, para que podamos entenderlo mejor, dice el apóstol Pablo: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Versículo 12 dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación
sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y el 13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que es quien me da fuerzas. Fijémonos, Alex, que esto crea un poco de controversia por lo que te digo, ¿no? Porque hay gente que piensa, bueno, si yo llevo una vida cristiana, si yo estoy recto en el camino, si yo oro, si yo diezmo, yo por qué no puedo tener, o porque en este momento no tengo, mejor dicho, una casa superior, no sé, un salario superior, ¿no? O hay gente que simplemente se conforma con lo que tiene, es decir, como dice el apóstol Pablo en la versión de Reina Valera, teniendo techo y abrigo, estemos contentos, ¿no? Pero hay veces que se malinterpreta esto, entonces le llamamos conformismo. No, es que el conformismo no es de Dios. ¿Cómo podemos afrontar esto? No, pues es que una cosa es ser sabio y aprender a estar felices con lo que tenemos, otra cosa es ser conformista. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Claramente, lo que busca, como siempre, es cuidar el corazón de la persona, ¿sí? Cuando uno no es conformista, cuando uno no se conforma con lo que tiene y vive preso o esclavo, si queremos utilizar la palabra que estábamos utilizando anteriormente, de lo que tienes que conseguir, pues vives una vida en función de eso. Y por eso es que conocemos gente que se suicida porque fracasa en un negocio, o simplemente vive amargado porque el vecino, el compañero de trabajo tiene más éxito en ciertas cosas que otras, o que la persona, o que uno, pues. Entonces creo que el aprender a ser felices, a vivir contentos con lo que tenemos, lo que busca es que nuestro corazón esté tranquilo, esté en paz, que podamos gozarnos de las bendiciones que Dios nos está dando en este momento. Dice, no, pero es que no tengo plata en el banco, no tengo plata. Pues la bendición que Dios te puede estar dando en este momento puede ser tu salud, puede ser tus hijos, puede ser las personas con las que te rodea en este momento. Nadie sabe Dios qué tenga para cada persona más allá. Y creo que eso lo vemos todos los días en la vida. Yo ahora mismo te puedo decir eso. Imagínate que en el momento donde yo tenía ese afán económico, Dios en su misericordia no hubiese resplandecido en mi vida. Tal vez estaría enfermo con otra cosa, o qué otra barbaridad hubiese hecho por eso. Entonces, el aprender a tomar las cosas con contentamiento y sabiendo pues que la vida está ahí, que podemos seguir luchando para obtener las cosas, nos lleva a algo mejor. No quiere decir que no tengamos los problemas, lo que quiere decir es que sepamos que hay un Dios en los cielos que está con nosotros, y que si nosotros hacemos las cosas conforme Él nos ha indicado, nos va a ayudar a salir de eso en algún momento del tiempo. Creo que eso es aprender a tener contentamiento con los que tenemos. Y ya el tema la otra palabra, ¿cuál era? El conformismo. O sea, es que el conformismo, pienso yo, es más como una actitud de no luchar por las cosas. Y es que, no, yo tengo esto, yo tengo esto, entonces, no, ya para qué nos quedó. Es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Y eso es muy clave lo que tú dices, porque hay muchas personas que asocian la santidad con el conformismo. Yo creo que nada tiene que ver, ¿sí? Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Hay gente que tiene mucha plata y que no es conforme con lo que tiene, y hay gente que no tiene plata y que tampoco es conforme con lo que tiene. En los dos lados se ve el mismo tema. Entonces no es un problema de cantidad de dinero, sino de actitud. Es totalmente diferente lo que Alex dice. Una cosa es el contentamiento y otra cosa es el conformismo, ¿vale? Porque muchas veces se tiende a mezclarlo, a pensar que es lo mismo, y no es lo mismo. Y lo que Alex explicaba antes da pie a otra cosa, y da pie a un pecado, ¿no? El no tener contentamiento, ¿vale? Con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, nos puede llevar a caer en un pecado. ¿En cuál? En el pecado de la codicia, en el pecado de la avaricia, ¿vale? ¿Qué es la codicia? Para que todas las personas que nos están viendo, la codicia es desear tener las posesiones del otro, ¿sí? Entonces es cuando el hermano
llega y piensa y dice, ¿ves? Si tuviera más dinero, tendría la mujer como el vecino. O la hermana que dice, si tuviera mejor coche, tendría un novio como el de mi amiga. O sí, o si tuviera un mejor salario, en lugar de vivir en el sur, tendría la megamansión en el norte. Es decir, una cosa es lo que hablábamos antes, y es importante que separemos del contentamiento, el conformismo, con la codicia, porque en el momento en el cual ya no hay un límite en nosotros, empezamos a codiciar, ¿no? Y la palabra nos dice, por ejemplo, hablando del caso que decía antes, ¿no? Dice, aquel que codicia, dice, estoy parafraseando ahora, dice, aquel que codicia la mujer del vecino, en su mente y en su corazón ya ha adulterado con ella. Ya a los ojos de Dios ya es un adulterio porque has codiciado con ojos de deseo. Exactamente. Es decir, mira, esto es muy importante y no tiene mucho que ver con el tema, pero Dios te ha puesto al lado a la mujer que te va a hacer feliz. Igualmente que Dios ha puesto al lado al hombre que te va a hacer feliz. O sea, hay muchas veces, y lo que Alex hablaba antes un poco del consumismo, ¿no? El tema del físico también es otro tema de consumismo, ¿no? Y nos meten en la cabeza que entonces todos los hombres tenemos que medir 1,90, las mujeres 1,70, los hombres con la tableta de chocolate no derretida, la mujer con el cabello... Es decir, son prototipos que los propios... anuncios de televisión, las propias cine, se mete. ¿Y qué sucede con todas estas personas cuando llegan a la edad de 70, 80? ¿Dónde está el físico? O sea, es decir, no busquemos o no rompamos, porque desgraciadamente también sucede mucho, ¿no? Y no me quiero meter porque no es mi tema, pero muchos matrimonios se rompen por eso también, ¿no? Por decir, no, este hombre o esta mujer, porque mira el físico, mira cómo están... ¿Sabes? Todo nos da pie a una codicia y nos da pie a un pecado. No me quiero meter más para allá porque si no me ramifico mucho el tema, pero es a donde yo voy. Sí. El no tener un contentamiento nos puede llevar a un pecado que es la avaricia y la codicia. Sí, de acuerdo. Yo creo que en ese mismo sentido uno podría tratar de darle como una línea, ¿cierto?, a lo que la palabra de Dios nos menciona en todo este tema de los gastos o de las deudas, ¿no? El Señor en su palabra claramente nos especifica y nos dice que nosotros debemos ser personas prudentes, es decir, controlar los gastos. Nos dice que tenemos que pedir consejo, aunado a lo que dices. No solo una relación matrimonial o con esa pareja tiene que ver en el entorno de ese gusto físico, sino que también hay que reconocer que esa persona que Dios nos puso ahí es también como esa ayuda idónea, es el consejo que necesitamos, sobre todo los hombres. Yo creo que las mujeres siempre son mucho más mesuradas para todo, más tranquilas, esa parte analítica en todos esos procesos. Punto que en el comentario también que yo te hice en principio, eso me lo enseñó Dios a mí con sudor y sangre, con sudor y sangre, porque tiene que ver como parte del negocio, ¿no? Yo cerré mi oído al consejo que me estaban dando y después, ahí vino la enseñanza. Creo que lo que dice la palabra de Dios claramente es que no debemos endeudarnos, y ese es el estado ideal. Pero pues si hay algo que amerite desde mi concepto, y ahora tú me dices si estás de acuerdo o no, pues sí podemos endeudarnos, pero obviamente sabiendo que sea una deuda, hombre, justificada. O sea, por ejemplo, yo lo digo, hombre, ¿quieres comprar una casa? Comprarla ahí a efectivo es complicado, porque muchas personas pueden vernos en este momento y pueden estar pensando, pero yo quiero comprar una casa, ¿cómo voy a sacar para comprar los millones o los miles, en el caso de Europa, para comprar una vivienda? Pues esos son deudas que digamos que son
que son al menos, no, es que no quiero utilizar la palabra lógica, espero que me entiendan lo que quiero decir, pero al menos tienen una consecuencia sabia, ¿sí? O sea, sabia para comprar, para una deuda. Y que son deudas hoy en día, Alex, lo que tú decías, necesarias, porque muy poca gente puede entrar a adquirir una residencia, un domicilio con un pago inmediato, con un pago total efectivo. Adicional que eso sí, aquí por ejemplo se habla de prudencia, porque es que sabemos que en el mundo somos sagaces, dice, pero es que uno dice, no, yo tengo que comprar una casa porque pues, es necesario, pero hombre, va y se compra una casa y le tengo que pagar, yo qué sé, voy a decir en pesos colombianos, que es lo que yo manejo, que te quede una cuota mensual de no sé, 2, 3 millones de pesos y te ganas 2 millones, te ganas. Entonces, pues eso no es lógico, o sea, tienes que comprar una casa donde los ingresos que tienes pues sean lógicos para lo que vas a hacer, porque uno puede decir, hay muchos casos también de eso, no es que yo me endeudé para comprar una casa, pero pues se compró una casa, la de los sueños, y no porque no pueda tener la casa de los sueños, claramente, pero entonces, hombre, puede ser un tema sabio, puede ser una cosa progresiva, pues compre la que pueda en este momento cuando Dios le dé esa bendición, pues, hombre, vende, o pues si le da para comprar otra, pues compre otra, sí, o sea, cosas que son como coherentes, lógicas ahí. Pedir el consejo siempre de personas que uno vea que sean entendidas de las personas. Dios nos habla de pagar las deudas, ¿no? También como cristianos tenemos que saber eso, que hay gente que son duritos del codo, decimos en Colombia, ¿no? Que no les gusta pagar, prestan, pero al cuadernito ahí del olvido, ¿no? Eso no es bueno, no es bueno. Para los que Dios les ha bendecido mucho, ¿qué me dices acerca de prestar con intereses, ¿no? La palabra de Dios dice que eso no es bueno también, o sea, no es bueno, claramente lo habla con los hermanos en el espíritu y con los hermanos de sangre, ¿no? Los familiares, pero a los demás sí les puede prestar con intereses, no hay ningún problema, pero dentro de la iglesia y todo eso, no se puede hacer eso. Y eso nos llevaría también a otro tema. Dios nos llama a ser sabios, no es que vino el hermanito y, ay, que préstame, no, que porque el hermanito le presto, no, o sea, Dios llama que tenemos que tener sabiduría y saber prestarle al pobre, al necesitado, ¿cierto? A ayudar a las personas. Mire que son las dos cosas, ¿no? Porque está el que es ventajoso y dice, no, pero es que tiene que prestarle porque es que usted y yo somos cristianos, entonces, no, el amor de Dios no está en usted, ¿cierto? Claro. Eso lo podemos mirar por ahí, podemos buscar, eso está en Éxodo 25, si tú me vas ayudando, me lo puedes ayudar a buscar, Jonathan. ¿Éxodo? Y ahorita hablamos de Éxodo 22-25, y yo busco el del fiador, que es clave también, Proverbios 6:1. Tú busca Éxodo 22-25, y luego yo busco Proverbios 6:1. Éxodo 22-25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, estoy leyendo de la Reina Valera, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Vamos a buscar una versión actual, ¿vale? Porque obviamente va a ser mucho más entendible. Más clara. Para la gente que nos está diciendo. Mira, vámonos a leer Éxodo 22, versículo 25 de la Nueva Versión Internacional. Dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, dice el Señor, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Eso es lo que estaba enseñando Alex. Okay. Y eso es lo que hablamos, o sea, somos hermanos en Cristo, pero los dos tenemos los principios de Dios, a eso se refiere. Si yo voy a pedir prestado, pues yo sé que tengo que pagar, porque la palabra de Dios dice que debo pagar. Entonces, pero como cristianos también tenemos que tener discernimiento, porque hay muchas personas que dicen ser cristianas y se aprovechan de eso. Los demás van y piden prestado y no pagan, ¿cierto? Entonces se cierra esa bendición que Dios nos da, porque yo digo que una de las cosas que uno reconoce en el pueblo judío, y yo creo que esa es una de las razones por las que son tan prósperos, es que ellos se ayudan entre sí,
¿sí? O los judíos ellos se ayudan, ellos no son una nación muy próspera. Dios nos llama a ser sabios, pero no ser fiadores. Este es un tema que duele y que golpea fuertísimo. Proverbios 6:1 dice: hijo mío, si salieres fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Porque el Señor ya sabemos que nos dice que tenemos que pagar las deudas, y el que yo sea fiador de otra persona, yo estoy diciendo, mire, si usted no paga, si él no le paga, yo le pago, ¿sí? Entonces no hay orden en decir que yo le salí fiador de otra persona y me vienen a cobrar. Si no, yo no voy a pagar esa deuda. ¿Por qué? Si no, si que yo no me comí eso, decimos en Colombia. No, pero usted dijo que iba a pagar si él no pagaba. Fíjate, Alex, que hay otra vertiente también en el tema de lo de los pagos, ¿no? Y es que solamente hay mucha gente también que opina, y yo esta frase la he escuchado mucho, ¿no? En el tema de los impuestos, ¿no? El tema de los impuestos, de los pagos a las instituciones públicas. Pero es que el gobierno tiene mucho... que yo no le pague, el gobierno no se va a hundir, ni las instituciones se van a hundir. La prioridad es otra, y ya lo del gobierno o los impuestos o lo que tenga que venir por parte de instituciones públicas, ya veremos si lo pago. Fijemos lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8, nos dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Dice, si deben impuestos, fijemos lo que dice el apóstol Pablo, si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban, cuidado aquí con lo que dice el apóstol Pablo, que ya no está hablando de cosas materiales. Al que deben respeto, muéstrele respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes, dice el versículo 8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿No? Que muchas veces, Alex, que solamente las deudas las llevamos al campo económico. Pero es que también hay deudas, lo que dice, de honor, deudas de respeto, deudas que también hacen que el corazón de uno se entristezca y se pueda llegar a enfermar. Sí, total. Es que vemos las típicas, ¿no? De relaciones de padres e hijos, hermanos, tal vez también amigos. Todas esas son deudas de respeto, de amor, ¿no? Todas esas cosas son espirituales y creo que son necesarias para nuestra buena manera de vivir, una manera de vivir sana en todos los aspectos, ¿sí? Clave lo que acabas de decir. Yo creo que eso no se trata solo de dinero, se trata de tener una vida espiritual sana desde todos los puntos de vista. Yo creo que se va acabando. Sí. A mí me gustaría, Alex, que yo no sé si tú tienes, me gustaría que tocáramos un poquito, que diéramos un poquito la salida al tema de las deudas. No sé si tú tengas por ahí el listado, me gustaría que lo hiciéramos, un listado que nosotros vimos y que recibimos un poquito para el orden que debe de tener el cristiano para salir de las deudas. No sé si lo tienes. Sí, yo lo tengo como unos principios. Ajá, una responsabilidad. Para una sanidad financiera. Desde luego, yo tengo aquí, desde luego, primero orar, no adquirir nuevas deudas. Vamos a dárselos un poquito, vamos a dar un poquito como tips, ¿vale? Para todos los que nos están viendo, coge papel, coge boli y vamos a intentar darte los tips que la Biblia nos dice de cómo debemos de salir de esas deudas, ¿vale? No te vamos a decir que te vayas a comprar la lotería, a ver si te toca, ni que vayas a robar el Banco Central tipo serie de Netflix, ni que vayas a hacer ninguna locura, sino simplemente bíblicamente Dios nos da la salida para salir ahí, ¿vale? Entonces, para ir terminando, vamos a ver un poquito este listado y esperemos que te sirva. Entonces, lo que Alex decía, dice, como primera como primera responsabilidad que debemos de hacer es orar y ayunar pidiendo a Dios que te ayude a salir de las deudas. Eso es, creo que, primordial. A eso yo le uniría el tema de verdad de diezmar. Hay que diezmar, no, eso trae bendición. Dale al Señor lo establecido, ¿cierto?
Exacto, según lo establecido con la palabra de Dios. Ok. El número dos, claramente, pues no adquieran nuevas deudas. Lo peor que Ujú. uno puede decir es abrir un hueco para tapar otro, ¿no? Por lo regular es uno más grande. Eso Ujú. no es A sano. eso yo le agregaría hazte una lista de todas las deudas, ¿vale? Y comienza a pagar las pequeñas, ¿vale? Ujú. Y luego vas subiendo progresivamente hasta la más grande, pero empieza por las pequeñas porque te va a ser mucho más fácil llegar a pagarlas. Llegar Alex, a pagarlas, qué más exacto. tienes? Sí. Otra sería desarrolle un plan para controlar los gastos por escrito. Ujú, Coja un papel y haga, mejor dicho, el presupuesto que hablamos ahorita ujú, lo que tú ya les dijiste, establece un plan de pago para cada deuda. Entonces, estas pequeñitas yo las puedo pagar en tanto tiempo, y así ujú, va ordenando las cosas. Eh, Desde luego, hay que considerar tener un ingreso adicional, si es posible, mirar cómo puede hacer. Hay que reducir los gastos, ujú. ¿sí? Eh, Aquí, ¿qué Hay más veces, tengo hay yo? otra opción que nos dice y que nos dice que vendas alguna posesión, algo que Mm, tengas quizá por casa, que no sea de primera necesidad, ¿vale? Que no necesites urgentemente y eso te va a ayudar realmente ah, también a poder pagar deudas, ¿no? Hay ujú. muchas plataformas, al menos en España, no sé si en Alemania sucede igual. Hay muchas plataformas que te permiten una venta de artículos de segunda mano. Ujú. Entonces, pues no sé, ese cuadro que puedes prescindir de él, ese carrito del niño que tienes guardado en el desván, ciertas cositas que no utilizas, que puedes venderlas y que te va a ayudar a tener ese ingreso para ir pagando esas deudas. Sí, exacto. Desde luego, de todas estas cosas son prácticas, unas Ujú. cosas que como hablamos, pues ya estamos excedidos en ciertas cosas, Sí. pues ahí es que buscar cómo cambiar nuestra manera de vivir y de gastar para poder llegar a sanar esas deudas. Que el Señor, claro, puede hacer milagros y puede hacer algo inesperado y pagarlo, sí. O sea, yo, Ujú. aquí tienen un testimonio de eso, también me pasó. Pero lo más, esa es la excepción, no es la regla. Va a tener que uno organizarse y empezar a ser juicioso y pagar sus deudas. ¿Sí? Ya lo dijimos, el Señor nos habla que tenemos que pagar nuestras deudas y si Ujú. disponemos en nuestro corazón a hacer eso y a organizar nuestra vida, 100% seguro que el Señor nos va a ayudar. Pero entonces, aunado con ese cómo pago las deudas, también entonces está la otra parte también como para consolidar lo que dijimos. Y es que, hombre, adquirir una deuda debe ser la excepción, no la regla, ¿sí? Ujú. Hay que planear pagar esas cosas lo más pronto posible, ¿cierto? Y hay que evitar, por supuesto, caer en esos compromisos económicos que le llevan a uno a ser garantía de otro, ¿sí? Da mucha vergüenza, eso sí, no, Ujú. yo creo que no soy la única persona, ni usted va a ser la única persona. Que le digan a usted le sirvo de fiador, da pena, pero es mejor decirle que no, porque la palabra nos manda a decir, nos dice expresamente que si yo no puedo hacerme cargo de la deuda de la otra persona, es mejor que no le sirva de fiador. Si Ujú. usted está muy bien económicamente, es una persona a la que usted estima y usted dice, bueno, si él se cuelga, yo lo voy a pagar y en su corazón no va a haber problema de que se fue enemigo de la otra persona y lo quiere hacer, hágalo, pero si no lo puede hacer, no lo haga porque eso es un compromiso que uno adquiere y que si somos creyentes, la palabra de Dios, Dios dice que lo tenemos que pagar. Entonces, Así creo es. que esos son los tips cortos que nos ayudan a saber claramente que a planear una vida digamos, Ujú. controlada económicamente. Así es. Desde luego que hay muchas personas, por ejemplo, yo le agregaría esto porque está en la parte de pedir consejo. Ujú. Ahora hay muchas entidades financieras que prestan ese servicio de asesoría para ayudarlo a uno
hacer un plan de pago de deudas, porque uno puede decir, es que, si usted me dice haga una lista, pues que no tengo ni idea cómo hacer una lista. Entonces, busque una persona experta en eso que le aconseje hacer eso. Claramente, use sabiduría, porque también encontramos gente que tiene, que es lo que decimos vulgarmente, muy abeja para las cosas y le pueden proponer a usted cosas que no son. Entonces, claramente usted sabe que Dios nos va a hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, no haga lo que usted sabe que está mal, pero busque asesoría para ver cómo usted puede hacer un plan de pago para sus deudas y para sus gastos personales. Así es. Listo, pues nos quedamos sin tiempo. Esperemos que estas pequeñas enseñanzas sobre las deudas que no debemos de tener, ¿no? Que estas sobre los gastos que muchas veces tenemos por encima de los ingresos, que tampoco son de Dios. Hemos dado las citas bíblicas para que vean que no simplemente es una opinión nuestra, sino que Dios lo respalda. Y como siempre decimos, exponemos el tema, lo enseñamos, lo argumentamos con la Biblia y la decisión ya depende de ti, ¿ok? Sin nada más, agradeceros enormemente que nos hayáis acompañado un domingo más, que nos hayáis dedicado tiempito para recibir y para enseñar la palabra del Señor. Cómo no agradecerle también a nuestro hermano Alex Riascos la disposición, el tiempo y el trabajo que cada día dedica para poder traer la mejor formación, información y guía por parte del Señor para su pueblo y para todo aquel que quizá no lo conoce, que todavía estamos a tiempo de poder subir al arca porque todavía la puerta está abierta. Alex, gracias siempre por esa disposición, por tu trabajo, gracias. No, como siempre, muy agradecido contigo, Jonathan, con Dios, contigo, con las personas que nos escuchan, invitándolos a que de verdad apoyen el canal, sigan, inviten, no por números, sino para que el conocimiento se multiplique y pues muchas más personas puedan subir al arca, como lo mencionaba Jonathan. Como principios quedan muchos, ¿no? Nos puede olvidar el dar, el ahorrar, ¿sí? Pero bueno, poco a poco el Señor nos va llevando hacia ese camino de perfeccionamiento. Así es. Pues nada más, agradeceros enormemente toda vuestra atención, vuestra fidelidad. Recordad que está abierta la caja de comentarios. Cualquier duda, consulta, sugerencia, estamos a vuestra entera disposición. Por lo demás, que tengáis un maravilloso resto de domingo, feliz inicio de semana y nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Fuerte abrazo para todos y miles de bendiciones. Chao, chao, cuidaros. Chao, chao, bendiciones. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.